¿Qué tal? Bienvenido. Vamos a revisar el siguiente tema que lleva por nombre fuerzas intermoleculares. Acompáñame. Bueno, en un principio vamos a preguntarnos qué es eso de las fuerzas intermoleculares, qué son, para qué nos sirven, son importantes y si lo son, ¿para qué? Vemos que aquí tenemos algunas moléculas. Si analizamos, parece que son moléculas de agua, correcto, y entre sí como que están interactuando, por eso veo los puntitos. Bueno, eso es lo que aquí nuestro amigo gato pensativo está analizando, ¿verdad? Pero, ¿por qué son importantes? Si observamos, tenemos dos tipos de fuerzas, que son las intramoleculares y las intermoleculares. A ver qué quiere decir esto. Bueno, que las fuerzas intramoleculares involucran lo que es el enlace iónico, el enlace covalente, y las fuerzas intermoleculares son aquellas que se llevan a cabo entre diferentes moléculas. Muy bien. De ahí que podemos tener la materia en diferentes estados de agregación, como el agua, que puede ser gas, sólido o líquida. Por ejemplo, en la naturaleza observamos algo muy interesante. El agua se congela, forma estos glaciares que flotan. Sin embargo, material sólido parece hundirse en el agua, ¿verdad? Eso es un poquito extraño, cómo el agua, siendo sólida, en lugar de hundirse, flota. Porque si no, si se hundiera, no conoceríamos la vida en los círculos polares de la manera en la que lo conocemos, o cuando se congela un lago, se congelaría desde el fondo y pues seguramente sería muy diferente a como lo conocemos. Bueno, sabemos que la materia está presente en tres estados de agregación y de ahí que decimos que el sólido, que es más compacto, sus moléculas son más unidas unas entre otras, deberían de tener más densidad y por lo tanto pues el hielo debería de hundirse en el agua líquida, pero observamos que no sucede así. ¿Por qué el hielo, que es sólido, flota en el agua, que es líquida, en lugar de hundirse? Bueno, pues a lo largo de esta exposición vamos a entender algunas fuerzas intermoleculares que podrían darnos una explicación. ¿Cómo es posible que dos sustancias de la misma masa molar, aquí es otra pregunta que nos hacemos, ¿por qué dos sustancias de la misma masa molar como el formaldehído y el etano, ambas tienen una masa molar de 30, pero cómo es posible que sean tan diferentes en sus puntos de ebullición o en sus puntos de fusión? Bueno, la respuesta está en las fuerzas intermoleculares. Podemos observar que la naturaleza pues está formada de sistemas que podemos observar con nuestros sentidos. Por ejemplo, un gatito, podemos observarlo, es un sistema macroscópico. Pero si quisiéramos saber acerca de las células y acerca del interior del ADN, necesitaríamos entender el sistema microscópico, pero más aún, yéndonos hasta inclusive a las moléculas, necesitaríamos nosotros de recurrir a la teoría cinético-molecular. Por ejemplo, aquí en este vaso, la teoría cinético-molecular nos dice que entre mayor energía, más tienen libertad las moléculas de abandonar el líquido para evaporarse, es decir, para formar parte de la atmósfera, para volverse gaseosas, abandonando el líquido. Analicemos, por ejemplo, si tuviéramos un gas, las moléculas están chocando de manera aleatoria, al azar, unas con otras, pero vemos que hay espacios entre esas moléculas. Una molécula de oxígeno que en promedio tenga un diámetro de 3 por 10 a la menos 10 metros y una masa de 5.3 por 10 a la menos 26 kilogramos, pues va a tener una trayectoria de 6.3 por 10 a la menos 8 metros. Eso quiere decir que prácticamente va a tener bastante espacio, 200 veces su tamaño, para alcanzar otra molécula. Bueno, nosotros vamos a encontrar que en condiciones de equilibrio, ¿verdad?, los líquidos pues van a tener esa propiedad, sus moléculas van a estar moviéndose de tal manera que van a adoptar la forma del recipiente. En cambio los sólidos, pues ellos ya tienen forma y volumen definido. Bien,
Pues las fuerzas que gobiernan este tipo de interacciones entre las moléculas se llaman fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, cuando se disminuye la temperatura, se aumenta la presión en un gas, podemos ocasionar que las moléculas se encuentren unas con otras y entonces inducir lo que es la condensación, es decir, pasar del estado gaseoso al estado líquido. Estas fuerzas intermoleculares van a afectar propiedades como son los puntos de fusión, es decir, la temperatura a la que un sólido pasa a un líquido, o los puntos de ebullición, la temperatura a la que el líquido pasa a un gas. Bueno, estas son las fuerzas intermoleculares. Básicamente, ion-dipolo, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Con sus variantes, ¿verdad? Porque en algunos casos tenemos dipolos inducidos o dipolos permanentes. Vamos a ver qué es cada uno de ellas. El ion dipolo, por ejemplo, en este caso vamos a tener la interacción de un ion, como puede ser un catión, el sodio o el potasio, o su respectivo anión, como el cloruro o el bromuro, con una sustancia que ya tiene un dipolo permanente, como el caso del agua. Entonces tenemos una interacción entre ion y molécula polar. El ion positivo va a traer la parte negativa, claro, y el ion negativo traerá la parte positiva de las moléculas. Aquí tenemos el caso. El ion positivo se alinea y atrae la parte negativa, o el anión negativo atraerá la parte positiva de las moléculas. Aquí vemos en una animación, por ejemplo, cómo las moléculas rodean a un ion, y esto se llama solvatación. Vienen las moléculas de agua a desbaratar la molécula cristalina de cloruro de sodio. Observa que los iones cloro son los negativos, y entonces las partes positivas del agua, que tendrían los delta más, recuerda que es una molécula polar, entonces los delta más rodean a la parte negativa, y los delta menos, que son los oxígenos, van a rodear o secuestrar a lo que vendría siendo el catión sodio. Otra interacción del ion dipolo, aquí se puede observar lo que estábamos viendo, como un sistema macroscópico podemos entenderlo de manera microscópica, como mediante la solvatación de iones y mediante las fuerzas ion-dipolo logra un cristal de sal de pronto desaparecer del líquido. Pero en realidad pues no desapareció ni el sodio ni el cloro, solamente que se solvataron. Aquí lo observamos con más detalle, lo que comentábamos de los dipolos. La parte negativa rodea la parte positiva. Tenemos dos cationes, aquí por ejemplo el sodio, y tenemos el magnesio. Obviamente que el tamaño también influye. El sodio es un poco más grande que el magnesio, entonces el sodio tiene mayor separación, y a mayor distancia de separación, menor va a ser la fuerza. Aquí lo observamos en los kilojoules sobre mol. Bien, otra imagen de cómo se lleva a cabo la solvatación de iones. Ahora hablemos del ion dipolo inducido. En este caso, vamos a tener un ion y una molécula que no es polar, a diferencia del anterior, donde teníamos una molécula que sí era polar, que generalmente era el agua. Aquí no, se acerca un ion a una molécula no polar y como consecuencia, pues entonces ahora esta molécula no polar se va a polarizar y se van a generar dipolos inducidos. Entre más grande sea la molécula no polar, mayor va a ser la polarizabilidad. Y entre más pequeño y de mayor carga el ion, pues mayor poder de polarización. Esto como lo entendemos, pues por la ley de Coulomb, ¿verdad? Entre mayor carga, pues mayor va a ser la fuerza. Aquí tenemos algunos ejemplos de moléculas no polares, por ejemplo el nitrógeno, oxígeno, cloro. Estas son no polares porque si restamos la electronegatividad del oxígeno consigo misma, pues nos da cero. ¿Qué pasa en el caso del dióxido de carbono? Bueno, aunque sabemos que la electronegatividad del carbono y del oxígeno es diferente, y si existe un momento dipolo que apunta hacia el oxígeno, también lo apunta hacia el oxígeno contrario, de tal manera que entre ambos se cancelan.
Vamos a ver aquí en esta animación cómo justamente al interactuar las moléculas entre sí se distribuye de manera asimétrica la carga y se genera un dipolo. Y este a su vez interactúa con otra molécula atrayendo la polaridad negativa y separando la positiva y así sucesivamente. De esa manera es como estaríamos generando un dipolo temporal en esa molécula no polar. Y observa que al aumentar la fuerza se incrementa con la masa de la molécula. Por ejemplo, el helio, que es una partícula, un átomo muy pequeñito a comparación del xenón, pues vemos que tiene un punto de ebullición menor, pero que a mayor tamaño de la molécula, o en este caso del átomo, porque estos son átomos monoatómicos, pues vamos a ver que tenemos mayor fuerza. Aquí observamos en el gráfico donde tenemos para todos los casos carbono, y las 4 valencias del carbono aquí son ocupadas por hidrógeno, por flúor, por cloro, por bromo y por yodo. Y entre mayor es el punto de fusión, o sea, mayor temperatura necesito para pasar de sólido a líquido, pues quiere decir esto que hay mayor fuerza de atracción entre las moléculas. Entonces, entre las moléculas de tetrayoduro de carbono hay mayor fuerza que las de tetrafluoruro de carbono. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que aumentan la masa molar y por lo tanto hay mayor número de electrones. También a este tipo de fuerzas se les llama fuerzas de dispersión. Vamos a ver una aplicación práctica de esto. Por ejemplo, el refrigerante que le ponemos a los automóviles, bueno, que los diseñadores de automóviles le ponen en el aire acondicionado, ¿verdad? Y el aire acondicionado pues sirve para bajar la temperatura en días de calor. Si observamos, vemos que tenemos moléculas de fluorometano. Algunos compuestos refrigerantes son compuestos fluorados. Y vemos que tenemos un muy bajo punto de ebullición a comparación del tetracloruro de carbono. Comparamos entre sí porque flúor, cloro, bromo pertenecen a la misma familia. Aquí está. Y observamos que en el flúor, que está por antes de la posición del cloro, está arriba de la posición del cloro, entonces vemos que tiene un menor punto de ebullición. También este efecto se puede observar al incrementar el tamaño de la molécula. Observa que tenemos hidrocarburos. Todos estos hidrocarburos son no polares, de tal manera que vamos a tener moléculas que no tienen dipolo a menos de que se les induzca. Y ahora bien, a medida que vamos aumentando el número de carbonos, va aumentando también los puntos de ebullición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aumenta la fuerza de atracción entre las moléculas a medida que incrementamos la masa molecular. Y ahora, ¿qué pasaría si tenemos el mismo número de átomos, el mismo tipo, pero tenemos diferentes conectividades? O sea, generamos isómeros. Observa, aquí tenemos el pentano que tiene 5 átomos de carbono y el neopentano que también tiene 5 átomos de carbono. Tenemos aquí el mismo número de hidrógenos y aquí también. En ambos casos tenemos 12 hidrógenos. Pero si te das cuenta, bueno, el neopentano empieza a formar estos compuestos en una forma más compacta, por así llamarlo, y el pentano es más largo. Entonces, observamos que esto incide directamente en las fuerzas de atracción, ya que hay mayor fuerza de atracción entre las moléculas de pentano, que son lineales, a comparación de las de neopentano, donde pues las fuerzas son menores y por lo tanto el punto de ebullición es menor. Toma nota de todo esto porque estamos hablando de hidrocarburos y tú ya sabes que la situación problema tiene que ver con hidrocarburos porque el petróleo está compuesto por hidrocarburos. Vamos a continuar. Si observamos ahora interacciones dipolo-dipolo, pues estas se llevan a cabo entre moléculas que son polares, es decir, aquellas que tienen momentos dipolo permanentes.
sigue aquí funcionando la ley de Coulomb, donde pues finalmente vamos a tener interacción entre cargas a una distancia determinada. Y esto se da entre moléculas polares. Recuerda el momento dipolo. El momento dipolo nos ayuda a saber si una molécula va a ser polar o no. El amoníaco y el agua son moléculas polares, pero el dióxido de carbono, que ya vimos que se anulan sus momentos dipolo porque son vectores que van en sentidos opuestos, o el tetracloruro de carbono, pues son moléculas no polares. Aquí, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno al interactuar consigo mismo, pues tenemos un ejemplo de una interacción dipolo-dipolo, porque este dipolo hidrógeno-cloro interactúa con otro dipolo hidrógeno-cloro y así sucesivamente podríamos seguir con infinidad de moléculas. Aquí lo observamos, por ejemplo, en la acetona, cómo se genera un dipolo entre el carbono y el oxígeno. Y ahora bien, podríamos observar que esta acetona, aquí aparece en esta animación, tiene su dipolo y va a interactuar con otra acetona, de tal manera que interactúen los dipolos con signos opuestos, negativo con positivo y positivo con negativo, y así sucesivamente. ¿Esto tendrá alguna repercusión en los puntos de ebullición, puntos de fusión? Claro que sí. Por ejemplo, el etano pues es una molécula no polar. El formaldehído vemos que es una molécula polar. Sin embargo, el etano tiene un punto de ebullición mucho menor que el formaldehído. Quiere decir que las fuerzas de atracción entre las moléculas de etano es menor a las fuerzas del formaldehído. Pues claro, porque el formaldehído, que es parecido a la acetona, aquí tenemos la estructura química de la acetona, en el formaldehído tendríamos hidrógeno, carbonilo, hidrógeno, aquí lo tenemos nuevamente, y entonces tendríamos una interacción entre estas moléculas, una interacción de tipo dipolo-dipolo. Aquí viene un ejercicio. Pon pausa al video y realiza lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes moléculas no presenta la interacción dipolo-dipolo? Y tenemos diferentes opciones. Siguiente ejercicio. ¿Cuál de las fuerzas moleculares que hasta ahora hemos revisado será la responsable de que el cloruro de calcio se disuelva en agua? Y aquí tenemos algunas de las fuerzas revisadas. Vamos a continuar. Vamos a revisar ahora puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un tipo de interacción que, como su nombre lo indica, se lleva a cabo entre un hidrógeno y una molécula polar. Este hidrógeno va a ser atraído por el par de electrones libre de un átomo electronegativo. El hidrógeno debe de estar unido a un átomo electronegativo, es decir, el hidrógeno queda en medio de dos átomos electronegativos. Y por átomos electronegativos vamos a entender como el nitrógeno, oxígeno, azufre, flúor, cloro. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el átomo de hidrógeno que está como en medio de dos átomos electronegativos. Está unido covalentemente con el átomo de oxígeno de la molécula del agua y aquí pues es una interacción, aunque se diga a veces enlace de puente de hidrógeno, pero la verdad es que no se considera enlace sino es una interacción. Aquí tenemos otro caso donde ahora ya no es oxígeno sino es nitrógeno, o aquí el hidrógeno en medio de dos nitrógenos, o bien el hidrógeno entre un flúor y el nitrógeno, o el hidrógeno entre oxígeno y nitrógeno, o entre nitrógeno y flúor, que es parecido a esta molécula. Bueno, en el caso del agua, el agua contiene, cuando el agua cristaliza y nos da el hielo, vamos a tener esas interacciones de puentes de hidrógeno que podemos observar aquí en estos enlaces. Se forma una estructura altamente ordenada, que es la estructura cristalina del hielo. Aquí podemos observar con más detalle los puentes de hidrógeno, donde el hidrógeno queda en medio de dos átomos electronegativos. Esto tiene sus repercusiones, por supuesto, en los puntos de ebullición. Si comparamos
entre el metano, el silano, el germanano y el estanano, a que estos no pueden formar puentes de hidrógeno, a comparación de los que sí forman puentes de hidrógeno, podemos observar cómo hay un aumento en la fuerza, quitando el agua, que es un caso excepcional, pero vamos a observar con el azufre, el selenio y el telurio una tendencia a aumentar en puntos de ebullición. Eso quiere decir que tenemos una mayor fuerza de interacción molecular. Aquí tenemos el etanol, por ejemplo. Puede formar puentes de hidrógeno. Aquí se observa cómo se forma el puente de hidrógeno entre el oxígeno del etanol. Aquí podemos observarlo también, cómo tenemos la interacción de puente de hidrógeno entre dos moléculas de etanol. Las dos moléculas son polares y el puente de hidrógeno se forma aquí. ¿Qué sucede ahora? Pues en esta tabla podemos observar que el etanol tiene un punto de ebullición de 78.3, o sea que es fuerte la interacción de puentes de hidrógeno. Permite que las moléculas estén unidas entre sí y necesitamos una alta temperatura para lograr que este etanol pase a la fase gaseosa. Pero ¿qué pasa con el éter dimetílico o dimetiléter? Tiene un punto de ebullición por debajo del cero, es decir, a 22 grados centígrados bajo cero. ¿Por qué? Pues porque el dimetiléter seguramente no posee puentes de hidrógeno. Efectivamente. Mira, eso no se puede. No podemos tener ahí un puente de hidrógeno. Porque el hidrógeno debe estar unido a un átomo muy electronegativo. Y aquí, ahora el hidrógeno está unido a un carbono. Y recuerda que el carbono y el hidrógeno pues prácticamente tienen la misma electronegatividad. El hidrógeno de 2.1, el carbono de 2.5, entonces no hay mucha diferencia a comparación de cuando teníamos unido el hidrógeno al oxígeno, donde sí es mayor la diferencia de electronegatividad de 2.1 a 3.5. Muy bien, pues aquí nuestro amigo nos recuerda que esto no se puede. No forman puentes de hidrógeno las moléculas de éter dimetílico. Recuerda que el agua contiene pares de electrones libres y por medio de esos pares de electrones libres se pueden generar puentes de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno también tiene pares de electrones libres. Sin embargo, también la geometría. Mira, muy interesante porque acabamos de repasar en un módulo pasado la geometría. Y ahora la geometría sí tiene que ver aquí para entender estas interacciones. Te hago la pregunta, ¿cuál tiene menor punto de ebullición? ¿Fluoruro de hidrógeno o el agua? El que tenga el menor punto de ebullición quiere decir que es aquella donde se unan con menor fuerza las moléculas. Aquí tenemos, por ejemplo, que la molécula lineal de fluoruro de hidrógeno genera este puente de hidrógeno entre sí con otra molécula. En cambio el agua, mira, forma más puentes de hidrógeno. Entonces, si forma más puentes de hidrógeno, seguramente cuesta más trabajo evaporarla. Necesita más energía para vencer más fuerza. Claro, el agua tiene un punto de ebullición mayor, es desde 100 grados Celsius, y el fluoruro de hidrógeno de 19.5 grados Celsius. Aquí una pregunta, así que detén el video para que puedas contestar esto. ¿Cuál de las siguientes dos moléculas esperas que tenga un mayor punto de ebullición y por qué? Otra de las preguntas, ¿cuál o cuáles de los siguientes compuestos forma puentes de hidrógeno consigo mismo? Hasta ahorita todas las moléculas que hemos analizado estamos estudiando efecto de esas moléculas consigo misma. Entonces aquí quiere decir si esta forma puentes de hidrógeno consigo misma, si esta lo hace o no, si esta lo hace o no. Siguiente ejercicio. Identifica el o los compuestos que no formarían puentes de hidrógeno consigo mismos. Muy bien, vamos a continuar ahora con dipolo, dipolo inducido. Aquí, pues cuando hablemos de dipolo, es un dipolo permanente, como una molécula polar como es la del agua. Y un dipolo inducido quiere decir que es una molécula no polar,
a la cual se le va a inducir un dipolo. Y generalmente se presenta muy baja solubilidad o casi no hay solubilidad. Raras excepciones, por ejemplo el agua, que es polar, logra disolver un poco del oxígeno, que es no polar. Tal es el caso que puede haber vida en el agua, porque los peces respiran el oxígeno que está disuelto en el agua. Sin embargo, si mezclamos un hidrocarburo como el pentano con agua, pues vamos a darnos cuenta que quedan dos fases y no se disuelve, o prácticamente no se disuelve. Quizás se disuelva una cantidad tan pequeña, mínima, que no lo somos capaces de detectar. Aquí la regla de solubilidad nos dice, lo similar disuelve lo similar. Sustancias polares van a disolver sustancias polares, y las no polares pues van a disolver lo no polar. Por ejemplo, el agua, que es polar, no va a disolver hidrocarburos como tenemos el benceno, que es un hidrocarburo aromático, o derivados como el tetracloruro de carbono. Importante aquí. Vamos a ver esto. Miren, muy interesante. Vamos a una pequeña broma química muy tradicional. ¿Por qué los osos blancos se disuelven en agua? Bueno, pues porque son polares. Covalente polar. Ahora, otro mejor. ¿Por qué los osos pardos no se disuelven en agua? Bueno, pues sencillo, porque no son polares. Tendríamos la interacción de un covalente no polar con el agua, que es polar, pues no se disuelven. Bueno, y también toma nota de esto. Es importante que conozcas la polaridad y lo puedas aplicar en tu situación problema. Bueno, aquí haremos un pequeño resumen donde podemos observar la diferente fuerza que tienen, desde las fuerzas de dispersión que van a tener esta interacción de 0.0520 kJ sobre mol hasta las fuerzas más grandes que son las ion-dipolo, por ejemplo en la solvatación, los puentes de hidrógeno, las fuerzas dipolo-dipolo y las fuerzas de dispersión que son las más débiles, que son entre moléculas no polares donde se generan dipolos inducidos o dipolo con un dipolo inducido. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es la fuerza más grande que puede estar presente en el cloro? Y bueno, tenemos aquí diferentes opciones. Y finalmente, quiero que nos contestes, por favor, la pregunta que nos planteamos en un inicio. ¿Por qué el hielo flota en el agua? Ya con estos elementos que tienes, espero que este tema te haya quedado muy claro y puedas contestar satisfactoriamente las preguntas. Muchas gracias y hasta la próxima.